Bienvenidos a todos, porque tengo un montón de cosas que decir y muy poco tiempo. Así que empezamos ya y luego la gente seguirá entrando. Mi nombre es Ciro Continisio. Como podéis entender de mi acento, no soy ni español ni mexicano. Por eso, si digo alguna tontería, ya me decís, no se entiende y yo a lo mejor la digo en inglés. Pues soy un Technical Evangelist, vivo en Inglaterra, donde trabajo como Technical Evangelist y normalmente cubro la parte de Europa, pero Carl me pidió de venir aquí para presentaros Job System y Entity Component System, que va a ser una cosa muy importante en el futuro cerca y el futuro lejano de Unity. ¿Habéis visto esta demo, tal vez? Esa la presentaron en Unite Austin el año pasado, la presentó Joachim, nuestro CTO. Y esta demo es una batalla con docenas de miles de unidades que se matan en este campo de batalla, saliendo de unos portales. Y ha sido hecha con la ayuda de esta empresa de Serbia, que se llama Nordeus. Es una empresa muy buena. Ellos tenían un juego y lo han reducido y lo han adaptado, utilizando el ECS y el Job System y todas estas nuevas herramientas que Unity va a sacar. Entonces, esta era una prueba para enseñar que se puede hacer mucho con este sistema. Y Joachim en ese momento introdució lo que él decía, le llamaba performance by default. Está como una promesa, ¿no?, que Unity va a hacer. Y esta promesa tiene dos partes, esta frase. Performance, rendimiento, y by default, ¿no?, por defecto. Entonces, la idea es que Unity hasta ahora ha sido un buen motor, ¿no? Y todos hemos hecho juegos. Yo he hecho 2 juegos, de hecho, con Unity. Pero nosotros queremos desbloquear el siguiente nivel de performance, de rendimiento. Queremos hacer que se puedan hacer cosas aún más grandes con Unity, que ahora se pueden hacer, pero cuestan un poco, cuestan mucho trabajo. Y por eso lo queremos hacer by default. O sea, la idea que vosotros no tenéis que trabajar como locos en el profiler para entender qué está pasando y luego arreglar un pelín y quitarle un milisegundo y cosas así. Queremos que sea automática, casi. Y que simplemente cuando todo esto esté hecho, vosotros hacéis un juego y performa más, simplemente, sin hacer mucho trabajo. Pues, ¿cómo lo hacemos, no? El problema ahora es que la frecuencia de la CPU en el tiempo se está quedando un poco siempre la misma. O sea, ha crecido mucho el rendimiento de un hilo, de un thread, pero se está parando. Pero por otro lado, hay otras cosas que hacen que una CPU sea más poderosa de antes. El primero es el número de núcleos, que como podéis ver sigue creciendo y crece de forma exponencial. Entonces tenemos que enfocarnos en lo que la CPU nos permite hoy. ¿Qué hace que una CPU moderna sea rápida? Pues núcleos múltiples, y eso pasa no solo en ordenadores como en móviles. Los móviles van a tener ahora son quad-core, 8-core y cosas así. Entonces es importante escribir un código que utilice todos estos núcleos bien. Y eso con Unity es un poco difícil al día de hoy. Luego hay el tema de la memoria caché, que es una memoria de primer nivel, que está muy cerca de la CPU, y es donde la CPU busca los datos primeros, ¿no? La caché es una memoria muy pequeña comparada con lo que es la main memory o la RAM, por ejemplo. Y luego hay eso que se llaman procesadores vectoriales. Procesadores vectoriales son una parte del procesador que puede procesar instrucciones sobre datos que son como un array. Entonces tú tienes una instrucción y luego un montón de datos y haces lo mismo en todos los datos. Pero para utilizar bien esos procesadores vectoriales, los datos tienen que ser arreglados, como la disposición tiene que ser de alguna manera, porque si no la CPU dice, bueno, no lo puedo hacer, y pasa todo al otro lado, la CPU normal, y ahí hay como el cuello de botella, ¿no? Entonces vamos a hablar de estos 3 temas, y empezamos con lo de los núcleos múltiples, y empezamos con la programación multihilo. La programación multihilo no es un concepto nuevo. Ha existido desde siempre, existe desde los 70, creo, y siempre se ha hecho sobre todo con lenguajes como C++. No sé, ¿alguno de vosotros ha programado multithreaded? ¿No? ¿Sí? ¿Quién? Ok. Entonces alguien lo ha hecho. Pues no es un concepto nuevo, pero en Unity puede costar más. ¿Lo habéis hecho en Unity? Sí, no mucho.
Alguna gente lo hace a través de plugin, lo hace a través de trucos, de coroutine y todo esto. Pero escribir código multihilo es difícil, aparte de Unity, es difícil en general, porque tenéis que tener en cuenta muchas cosas y aunque podéis ser como buenos programadores y escribir un buen código multihilo, el tema es que es aún más difícil entenderlo y mantenerlo. O sea, vosotros podéis escribir una buena rutina y luego dejáis la empresa y otro tiene que entrar y entender qué habéis hecho. Y eso es muy difícil. Entonces, cuando el equipo se hace un poco más grande o hay este cambio de gente, o simplemente tenéis que hacer un cambio después de 6 meses, mantener código multihilo puede ser muy arriesgado, muy complicado y es muy arriesgado, por ejemplo, sacar el juego sin testearlo a fondo, porque el código multihilo tiene sus problemas. Por ejemplo, uno es que cuando vosotros tenéis más hilos que trabajan con los mismos datos, puede ser que un hilo intente escribir en los mismos datos que otro hilo está leyendo. Y eso lo tenéis que tener en cuenta vosotros. Y eso puede pasar y no es un bug. O sea, esto pasa porque a lo mejor en este momento el jugador ha hecho algo que ha activado 2 sistemas y los sistemas van a escribir en el mismo sitio. No es un bug en sí, ¿sabes? Entonces es muy difícil de encontrar. Tenéis que encontrar esta justa situación y testear esto es muy difícil. Por eso nosotros vamos a sacar este C# Job System. ¿Qué es el C# Job System? El C# Job System es como un layer, como un estrado, se puede decir, de código que se sienta entre C++ y C#. Y hace que es una manera sencilla de escribir código multihilo dentro de Unity, o sea, sin plugins, sin trucos, sin nada. Vosotros desde Unity creáis un thread, creáis un job, lo lanzáis y el job system se encarga de llevarlo a la parte C++ y de hacer que gire de manera súper rápida. No hace ninguna asignación a runtime, o sea, mientras el juego está jugando, el job system no crea nuevos datos. Y esto hace que no tenéis que pelear también con el garbage collector, ¿no? El colector de basura, que es un poco la pesadilla de muchos programadores de Unity al día de hoy, ¿no? Es una cosa que Unity no puede quitar. El garbage collector es parte de C#. Nosotros no se puede quitar. Entonces, el tema es que muchísimas veces cuando creáis algo en memoria, vosotros lo creáis, lo utilizáis, luego no lo utilizáis más y el garbage collector pasa y lo quita. Y este proceso requiere CPU, ¿no? Y cuando pasa el garbage collector no se sabe. O sea, lo elige él y elige él cuándo quitar los datos y cuándo no. Entonces, podéis tener esto que se llama spikes, ¿no? En el profiler. A veces creáis algo, el juego gira bien y de repente una spike de CPU. Es cuando el garbage collector pasa y quiere quitar todos los datos que ya no sirven. Pues el C# Job System se encarga de no crear ningún dado a runtime y eso hace sí que no tenéis estas sorpresas, decimos. Evita las condiciones de carrera de forma automática. O sea, lo que he dicho antes, cuando 2 threads intentan escribir en los mismos datos, eso se llama condición de carrera o race conditions. Y el job system los evita de forma automática. Vosotros declaráis si unos datos son, por ejemplo, read-only o read and write, y él compara cuando estas cosas puedan pasar y básicamente al darle al play en el editor os saca un warning en la consola. Entonces esto evita sorpresas luego, ¿no? Que imagínate, vosotros hacéis la build, lo lleváis a una consola, por ejemplo, a una Xbox, y ahí el juego crashea. ¿Por qué? No se sabe. Pues crashea simplemente porque cuando crashea así el lado C++, pues es muy difícil entender qué está pasando. Cuando crashea, cuando un error pasa en C# es fácil, ¿no? La consola te pone un warning, te dice algo y tú, bueno, vas a ver cuál ha sido el script que ha tenido el problema. Pero cuando crashea en C++ es un problema muy grande. Entonces el C# Job System os quita todo esta pesadilla de que el juego pueda crashear en la consola, en el hardware que lo vais a sacar. Y, por ejemplo, Joachim me ha contado en los foros que ellos han hecho un montón de cambios en la demo de Nordeus la noche antes del keynote. Y los han podido hacer porque han cambiado cosas y al darle al play le salía el warning, ajustaban esta parte y le salía otro warning y poco a poco básicamente han cambiado todo el código, toda la base de código de la demo la noche antes
y como la historia nos ha enseñado, la demo no ha crasheado. Así que, pero es una cosa muy arriesgada si no tenéis este sistema que os ayuda a hacer esto. O sea, Joachim es un buen programador, no quiero decir, pero... Y luego el Job System está hecho para trabajar con el compilador Burst, que es otra tecnología que estamos sacando y de que voy a hablar luego. Una cosa que a lo mejor no mucha gente saben es que muchos sistemas de Unity ya utilizan el Job System. El Job System no es nuevo. Lleva, creo, desde un par de años, pero es como que está escondido debajo de Unity. Y sí, ya muchos sistemas lo utilizan. Por ejemplo, el NavMesh ya está lo que decimos jobified. O sea que cuando vosotros buscáis algo en una NavMesh, Unity, debajo de todo, de la parte de API que vosotros controláis, lanza varios threads que buscan el path mejor y luego todos llevan los resultados a uno y a vosotros llega el resultado que es la posición y el path que el personaje tiene que coger en el NavMesh. Entonces, muchos sistemas ya lo utilizan y mucho más lo van a utilizar en el futuro. Nosotros estamos llevando todo a este sistema. Por ejemplo, uno que no lo utiliza es la animación. La animación no está jobified porque simplemente el animator es muy complejo y hacer que se pueda lanzar un thread con algunos cálculos y otro thread con algunos cálculos al mismo tiempo es muy complicado. Entonces, nosotros estamos intentando poco a poco llevar todos los sistemas al Job System. Otra cosa que no muchos saben, porque nosotros muchas veces lo presentamos junto al ECS y parece que se pueden utilizar solo juntos, pero en realidad el Job System se puede utilizar solo. O sea, del ECS voy a hablar ahora, pero lo que pasa es que si no queréis utilizar ECS, podéis empezar a utilizar Job System ya. De hecho, el Job System ha salido como de manera pública, de manera estable, en 2018.1. Entonces, desde 2018.1 tenéis todas las APIs que si hacéis un juego con el Job System, estáis seguros que en un año no va a cambiar, ¿no? Que a lo mejor los cambios son pequeños, pero que el Job System se queda ahí y se queda funcionante. Y entonces se puede utilizar solo sin ECS. Si estáis interesados a utilizar el Job System para algo, hay un interesante repositorio de Stella Canefax, que es una programadora de Unity de San Francisco. Ha hecho un repositorio donde ella muestra algunos utilizos del Job System sin ECS. Por ejemplo, una cosa que hace es procesar una imagen de una cámara, ¿no? Cada píxel es procesado por su cuenta, entonces eso se presta muy bien a hacer un trabajo para Job System, porque tú tienes, no sé, 4 millones de píxeles, pues los lanzas en 8 threads o 16 threads es mucho mejor que lanzarlo en uno solo. Entonces, un trabajo así se puede hacer jobified de manera muy fácil. Otro ejemplo es mover vértices de una mesh, ¿no? La mesh se puede cambiar con un shader y esto lo hace la GPU, ¿no? la tarjeta gráfica, pero también se pueden hacer cálculos lato CPU. Y esto es una cosa que normalmente cuesta muchísimo. Y hacerlo con el Job System puede ser la solución para cambiar una mesh de manera dinámica en tiempo real. Otra cosa de que quiero hablar es la disposición de datos. Entonces, lo que he dicho antes, ¿no? El caché. La disposición de datos al día de hoy es un poco así, es un poco por todos lados, ¿no? O sea, aquí veis, por ejemplo, un array de players, de objeto players, tiene 3 objetos dentro. Y luego cada objeto de estos, que es un objeto complejo, tiene una variable que es el nombre, que es una stringa, otro array de números, un float 3 y un quaternion. Y cada uno de estos tiene estos valores. Y están por todos lados en la memoria. O sea, cuando vosotros creáis una estructura así, el procesador busca donde hay sitio y lo pone ahí. Lo pone uno aquí, uno ahí, uno ahí. Pero ¿qué pasa? Que cuando luego lo va a recoger, tiene que moverse en la memoria. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo que decía antes, ¿no? Hay la CPU y luego hay una cosa que se llama caché, que es esta memoria muy, muy, muy pequeña, pero muy rápida. Y el caché normalmente tiene estas líneas de memoria de 64 bytes. ¿Y qué pasa? Que si la CPU necesita, por ejemplo, un float 3, pues en principio lo va a buscar en la main memory. En algún momento lo tiene que sacar de ahí, en la RAM, ¿no? Y eso cuesta, por ejemplo, 250 ciclos. Lo busca y lo lleva al caché.
Y cuando está ahí puede trabajar con él. Y eso es súper rápido y cuesta 10 ciclos. Pues si tiene que hacer muchas operaciones en este float, bien. Pero si necesita otro float, lo tiene que buscar. Y si no está en el caché, tiene que ir otra vez a la memoria central. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros? Queremos hacer que vosotros, como programadores, podéis controlar cómo todos los datos que creáis están en la memoria. Y la idea es que con el ECS tenéis este control y está hecho principalmente para aplicaciones donde hay un montón de datos que son del mismo tipo, ¿no? Un montón de unidades, como en el ejemplo de antes, o podría ser lo que decía antes, una mesh que tiene vértices, ¿sí? Y cada uno tiene su posición, ¿no? Y esos pueden ser 10.000, pueden ser 40.000, pueden ser 3 millones, si queréis. Entonces es un montón de datos que tienen el mismo tipo y que vais a procesar de manera lineal. Y con ECS tenéis ese control. Y cuando los ponéis de manera lineal en la memoria principal, en la RAM, eso quiere decir que cada vez que el procesador va y coge una línea de memoria desde la main memory y la lleva al caché, porque lo que hace el procesador, como podéis ver aquí, es que no coge simplemente el float, coge toda la línea. Entonces, si hay más datos que necesitáis en este momento, bien, porque no tiene que ir otra vez. Y eso se multiplica, ¿no? Si lo hacéis por todas las líneas, luego quiere decir que de una vez podéis coger, yo qué sé, 64 vértices a la vez, ¿no? En vez que uno. Entonces, este número os lleva los datos de 64 vértices en vez que uno solo. Y el ahorro es muy grande. Cuando el juego se hace más grande, el ahorro es muy grande. Por eso digo, queremos hacer que se puedan hacer juegos de tamaño de otro nivel. Ese es otro ejemplo. El player data, ¿no? Imaginamos que tenemos una estructura de player data que tiene todas esas cosas. Normalmente hay un montón de variables diferentes, string, int, quaternion, pero esas a veces no caben en la línea de 64 bytes, aparte que no están en el mismo sitio de memoria, pero que no caben. Y entonces, como podéis ver, tenéis una parte del primer player data y parte del segundo, pero si necesitáis todo el segundo tenéis que ir otra vez a la main memory. Pero cuando las cosas están puestas como abajo, como hace el ECS, básicamente rompido en diferentes componentes, entonces posición antes y luego rotación, como que la posición tiene mucho menos datos, porque lleva solo un float 3, pues caben más en esta línea de caché. Entonces, cuando se coge una línea, cabe más y se procesa súper rápido. Entonces, nos movemos desde una situación a la otra. Al día de hoy, el GameObject es un poco así, tiene un montón de componentes por todos lados, tiene el collider, audio source, luego todo esto tienen unas cuantas variables que otra vez están en la memoria en algún sitio. Y otra cosa importante sobre el ECS es que el GameObject al día de hoy tiene el monobehavior. El monobehavior es un componente que lleva lógica. Y es como que esta lógica está junta al objeto. El objeto puede actuar sobre sí mismo, ¿no? Y esto el ECS lo quita, eso lo separa. Entonces el ECS lo que hace es tener componentes mucho más pequeños, posición, speed, y esos componentes solo llevan los datos que os importan. O sea, si vosotros solo queréis la posición, pues vector 3 y ya está, y no necesitáis nada más. Todo lo que es local position o local rotation o Euler angles, todos estos valores que hoy hay en un transform, si no lo necesitáis, pues no lo ponéis en la memoria. Y la otra cosa es que separa los datos de la lógica. Entity Component System, entidades, componentes y sistemas. Sistemas son la lógica, los componentes son los datos y las entidades básicamente son un poco como los GameObjects de hoy. Entonces, cuando miramos al Entity Component System, podemos decir que es el futuro de los GameObjects. Sigue con el concepto de componentes, entonces estas partes que vosotros podéis pegar y quitar de una entidad se sigue pudiendo hacer. Esto es un poco al revés del concepto de inheritance, ¿no? Donde un objeto tiene unas propiedades y la va a tener siempre, no se pueden quitar. Pues nosotros queremos seguir con el concepto de componentes porque pensamos que es muy flexible y que que simplemente es muy flexible hacer las cosas de esta manera. Entonces sigue con el concepto de componentes, pero se enfoca mucho en cómo estos componentes están dispuestos en la memoria.
Y otra ventaja es que la instanciación de estas entidades es súper rápida. Y luego voy a explicar por qué. Se apoya en el C# Job System, entonces está hecho para trabajar con eso, porque cuando tenéis muchos datos luego necesitáis todos los hilos que podéis utilizar. Y luego hay dos conceptos, el concepto de ECS híbrido y el concepto de ECS puro. Y básicamente, quiero tener en cuenta el tiempo, el ECS híbrido puro, la idea es que, pues puro es ECS totalmente hecho en programación. O sea, vosotros desde un archivo de programación decís a la Unity de crear entidades, de conectarle esos componentes, de instanciarlas en la escena y luego de moverlas y de hacer todo esto. Y esta es una manera de hacer las cosas que para un programador está bien, pero no para un designer. O sea, un designer no puede ir en el editor y crear una entidad al día de hoy. Entonces, Joachim y su equipo, por ahora, han hecho que se pueda hacer las cosas de manera también híbrida. Y en híbrido es como... Es un paso, decimos, entre las cosas como las hacemos hoy y cómo las vamos a hacer en el futuro. Y es simplemente porque todavía no tenemos todas las piezas de ECS. De hecho, si miráis ahí arriba, yo digo que ECS ha salido con el 2018.1, pero sale de manera experimental. Manera experimental quiere decir que no está listo, que es una cosa que es muy interesante, que va a ser el futuro, pero no puedes hacer un juego con el ECS hoy mismo. Eso porque a lo mejor pueden cambiar las APIs. Algunas podrían desaparecer. A lo mejor el sistema híbrido va a desaparecer, ¿no? Por eso nosotros decimos, cuidado, si queréis experimentar bien, está bien conocerlo, está muy bien conocerlo, de hecho, porque va a ser el futuro. Entonces, si tenéis una empresa con alguien que está mirando a las cosas un poco más allá, está muy bien mirar en el ECS. Pero no se puede hacer un juego ahora. Entonces, el sistema híbrido es esta manera de conectar las dos partes. En vez de tener una entidad que es creada en programación totalmente, tenéis un GameObject, como hoy, como normalmente se hace, y luego el GameObject tiene un componente que se llama GameObjectEntity, que es como decir al ECS, mira, este GameObject lo vas a transformar en una entidad. Y es la manera de conectar los dos mundos, la programación y el mundo del editor. Pues en el tiempo nosotros vamos a llevar más herramientas al editor para trabajar con ECS. Por ejemplo, una cosa que normalmente uno quiere hacer es hacer un prefab, ¿no? Vosotros, a lo mejor, un artista quiere hacer un prefab que tenga una mesh y que tenga un material o lo que sea, y le haga un prefab y luego que lo pueda utilizar en un juego, y que este prefab pero sea una entidad, más que un GameObject. Y eso se tiene que hacer y estamos buscando la manera de llevarlo al editor de la forma mejor. Al final es casi un tema más de UX que de tecnología. La tecnología se puede hacer, pero tenemos que encontrar la manera mejor de hacerlo para todos los usuarios, los tipos de usuarios y los tipos de juego. Entonces, si miramos a estos, Entity Component System, los componentes hemos dicho que son datos. Los sistemas tienen solo lógica. ¿Y las entidades qué van a ser entonces? Pues las entidades no son nada más que un índice. O sea, la entidad, hay un sistema, creo que tengo la imagen aquí, hay un sistema por defecto en ECS que se llama Entity Manager, que es un sistema que simplemente sabe dónde están las entidades. Tiene un array de índices, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así. Y luego los otros sistemas tienen los diferentes componentes. Perdón, no son los otros sistemas, quería decir, los otros componentes están en la memoria en algún sitio y para cogerlos se puede pasar por el Entity Manager y decir, dame la entidad 3 y él sabe dónde está el componente, por ejemplo, speed, el componente position, el componente rotation. Pero ¿qué pasa? Que en ECS, he quitado la slide aquí. Lo que pasa es que ECS, la manera de hacer las cosas no es a través de las entidades. La manera de hacer las cosas en ECS es a través de los componentes. O sea, requiere un pequeño cambio de cabeza, de pensar.
Nosotros hoy hacemos que vamos al GameObject y decimos, ¿dónde estás? Estás aquí. Pues muévete ahí. No sé, dispara a este enemigo. Y entonces miras a otro GameObject y coge la posición y calculas si el disparo le pega, ¿no? Y eso es Object-Oriented Programming. Esto está enfocado en el objeto. Pues en este tipo de cosas, que se llama Data-Oriented Design, se enfoca en los datos. Entonces nosotros tenemos los datos ahí, puestos de manera lineal, y tenemos que enfocarnos en esto. Entonces el sistema, que mira, por ejemplo, a las posiciones, pues mira solo a estas. Se las pasas todas y hace unos cambios, hace unos cálculos, y luego termina, y otro sistema mira las rotaciones, y otro sistema mira... un sistema también puede apuntar a dos componentes al mismo tiempo. Pero lo que quiero decir es que no tenéis que pensar en términos de entidades. Se puede pasar por el Entity Manager, se puede hacer un sistema que trabaje con las entidades y vaya al Entity Manager y diga, dame la primera, la segunda, la tercera, y desde ahí ir a los componentes, pero es mucho más lento. Y más o menos podéis entender ahora cómo se puede crear una demo así. En esa demo, por ejemplo, hay un montón de sistemas diferentes, uno que mira la posición de las entidades y quizás al navmesh, ¿no? Entonces hace que las entidades se puedan mover. Otro que mira al ataque, entonces cuando cada frame, ese sistema se pasa a todas las entidades y mira al componente, yo qué sé, enemigo, imagínate. Y dice, si este componente tiene un valor, pues ataca. Y otro sistema, por ejemplo, crea la animación. Entonces todos trabajan juntos, pero de manera lineal. Todas posiciones, todos los ataques, todas las animaciones. Y de esta manera se puede gestionar un juego así con, no sé, yo qué sé, 60.000 unidades, que es algo que en Unity, en GameObject no se podría hacer. Como decía antes, otra cosa que LCS da como valor añadido automático es que la instanciación es muy rápida. Porque como que los componentes son, menos datos, en primer lugar, y segunda cosa, la instanciación pasa directamente al lado C++. Entonces no hay este túnel, ¿no? Donde el C# tiene que decir, pues por favor, créame, no sé qué, 5 componentes así. Pues con 100.000 entidades han hecho unos tests y lo que ellos, el equipo que está haciendo ICS, se quiere comparar con... la cosa con la cual se quieren comparar es esta instrucción que se llama memcopy, que es simplemente copiar datos desde aquí hasta aquí. Y copiar 100.000 entidades con 5 componentes por un total de 320 bytes cada una, necesitáis 8 milisegundos. Ellos se quieren comparar con esto. Si miráis a los GameObjects como son ahora, un GameObject con 5 componentes típicos, pues instanciar esto cuesta 7.000 milisegundos, o sea, 7 segundos. Eso quiere decir que una cosa así no se puede hacer en el medio de un frame. Lo tenéis que hacer al principio, o tenéis que instanciar como 100 a la vez, cada frame. Tenéis que hacer compromisos, ¿no? Y eso es lo que nosotros no queremos que hagáis cuando yo digo por defecto, ¿no? Performance by default. ¿Queréis 100.000 entidades? Pues las creáis cuando queráis. Con ECS esto cuesta 9 milisegundos. O sea, es casi rápido como mover los datos en la memoria. ECS tiene unos límites también. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, parecido al Job System, aún faltan algunos componentes muy importantes y no se integra todavía con todos los sistemas de Unity. Por ejemplo, la animación que he dicho antes. No podéis crear una entidad y luego que tenga un componente que es animator. Esto no existe. ¿Cómo lo han hecho en la demo de Nordeus? Pues han usado un truco. Han creado todas las animaciones y han hecho como baking y lo han puesto en un texture. Entonces la textura lleva las posiciones de los huesos. Y luego han creado un sistema de animación, como programándolo ellos, que mezcla un poco estas posiciones. Entonces los personajes de esta demo se mueven, pueden atacar, pero no tienen toda la complejidad que puede tener un animator, que puede tener varios estados y hacer un blend, ¿no? Y todas estas cosas. Si la queréis hoy,
la tenéis que programar vosotros. Este es el límite de ECS hoy. Y a veces puede ser que requiera un cambio de mentalidad grande, en el sentido que ECS viene con el Data Oriented Design. El Data Oriented Design es un cambio de mentalidad. O sea, tenéis que empezar a pensar en la lógica no por objetos, sino por estos sistemas. Hay estos como mundos con un sistema que hace una cosa, y puede ser un poco de trabajo empezar a pensarlo así. Es como una filosofía de programación casi. Sí, todavía está en fase experimental, entonces las APIs podrían cambiar. Esto lo decimos siempre cuando hay algo experimental. Lo que quería decir es que cuando digo requiere un cambio de mentalidad muy grande, hablo de... Quizás a lo mejor hablo de hoy, porque luego con el tiempo lo que nosotros queremos hacer es llevar el ECS a todos, ¿no? Y que no solo un programador súper bueno y que haya estudiado programación por años y años pueda utilizarlo. Entonces vamos a construir más estructuras para esconder toda la complicación que ECS lleva. Vamos a crear más estructuras para que un día vosotros podáis hacer nuevo ECS, nueva entidad y ya está, y quiero que haga esto. Y a lo mejor hay un sistema que ya lo hace, ¿no? Y que vosotros simplemente podéis asignar y funciona. De hecho, ECS ahora mismo viene con unos cuantos componentes y sistemas que ya hacen las cosas básicas, como el rendering, el movimiento de unidades, de rotación, y poco más, la verdad. No tiene mucho más. Por eso estamos trabajando en esto. El tema es que nosotros no podemos crear estos sistemas antes de saber la forma final que ECS va a tener. Entonces no merece la pena crear un sistema. Por ejemplo, un sistema que vamos a crear es de física. La física va a ser, en un futuro va a ser nueva, va a ser más performante, va a ser determinística, o sea que cada vez hace siempre las mismas cosas. Si vosotros dais el mismo empujón a un objeto, pues rebota, se dice, siempre de la misma manera. Esto no pasa al día de hoy. Pues con ECS vamos a hacer esto. Pero el sistema de física es muy complejo y no lo queremos escribir ahora cuando no sabemos todavía qué forma va a tener este ECS. Y la última cosa que quería mencionar son los procesadores vectoriales. Como decía antes, son esos procesadores, esta parte del procesador que trabaja con datos de manera lineal. No sé si habéis escuchado el término SIMD, S-I-M-D, que quiere decir Same Instruction, Multiple Data. O sea, es una manera de hacer procesamiento de código, pero los datos tienen que estar preparados para esto. Entonces, Unity va a sacar unas cuantas librerías que están hechas para trabajar con estas instrucciones SIMD. La primera que hemos sacado se llama Unity.Mathematics, es parte del ECS. Y básicamente, ¿qué es? Es como una librería es una librería de funciones matemáticas como MathF. No sé si habéis utilizado MathF alguna vez. Igual, la sintaxis es un poco diferente, pero tiene todas las mismas funciones. Pero está hecha para trabajar con este compilador Burst, que es otra tecnología que estamos haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que si vosotros utilizáis Unity Mathematics en los jobs, pues el compilador Burst compila estas instrucciones y optimiza las instrucciones para los procesadores vectoriales, y vosotros vais a tener un rendimiento que es como 5 veces o hasta 20 veces con exactamente el mismo código. Porque cuanto más operaciones matemáticas hacéis, pues más Burst la consigue compilar de manera efectiva para estos procesadores vectoriales. Y luego también lo hace para las diferentes CPU. Entonces compila de manera diferente cuando la arquitectura es diferente. Y el Job System está hecho para trabajar con ellos. Entonces, otra vez, si utilizáis todas juntas, obtenéis un rendimiento muy grande. Y esto es muy parte de cuando decimos por defecto, porque la librería Unity Mathematics de verdad es muy parecida a MathF. Podéis encontrar todas las funciones, incluso unas cuantas de generación de noise, que MathF no creo que tenga. Y bueno, tiene el Perlin, creo, pero Mathematics tiene más. Entonces, y son todas determinísticas. Entonces le das un input y te sale un output que es siempre lo mismo con el mismo input.
Entonces ya podéis ver cómo con todas estas piezas Unity puede utilizar a lo máximo una CPU moderna y desbloquear este nuevo nivel de performance, de rendimiento. Los núcleos múltiples, pues el C# Job System se encarga de crear este layer intermedio. La memoria caché, si utilizáis el Entity Component System, los datos van a estar puestos en la memoria de una manera muy efectiva, y los procesadores vectoriales, compilador bash, simplemente enable y ya está. Lo podéis quitar si queréis, pero activarlo es un checkbox, básicamente. Pues no me queda mucho tiempo, pero os quería enseñar un ejemplo concreto de código. ¿Alguien ha visto el código de ECS alguna vez? No, ok, perfecto. Quiero enseñar algo. Pues en esta demo es muy sencilla. Simplemente la he hecho básicamente para enseñar el código. Lo que hago aquí es creo 3000 entidades de una mesh bastante sencilla, pero tiene unos cuantos polígonos. De hecho, no puedo subir más simplemente por el tema de la tarjeta gráfica. Podría crear más entidades lado CPU, pero mi ordenador luego se muere lado tarjeta gráfica. Porque si veis en las estadísticas, pues aquí hablamos ya de 12 millones de triángulos. Si los multiplico 3-4 veces, ya la tarjeta gráfica dice, ¿perdona? Pues, entonces, ese es un sistema muy sencillo. Si lo miráis, empieza todo aquí en un script, que no sé por qué he hecho esto. En un script que se llama Initializer. Initializer es un monobehavior normal que yo utilizo aquí en un GameObject, básicamente para crear como un puente entre el editor y el lado ECS. El initializer simplemente dice en el start vamos a empezar a crear entidades y a hacer la alocación en la memoria. Y también es muy cómodo para llevarme una referencia a una mesh, a un material que quiero utilizar para estas entidades. Entonces yo la puedo asignar aquí en el inspector y luego en el script la tengo. Entonces Start, ¿qué hace? Start empieza pidiendo al World, que es un concepto nuevo de ECS, podéis crear como muchos mundos. Dice, dame el Entity Manager, ¿no? Es el sistema que he dicho antes, el que trabaja con entidades. Pues pásame una referencia a esto, vale. Luego quiero crear una entidad de una nueva player ship. Y ese es muy sencillo. Create entity y luego le paso todos los componentes que quiero. Entonces esta entidad va a tener 5 componentes. Ahora, esos componentes, ¿qué son? Pues speed es el único componente que he creado yo. Y si lo miráis, primera cosa, no es una clase. Y eso quiere decir que no va a crear alocaciones en runtime, ¿no? Lo que decía antes, es un struct. Otra cosa es que lleva exactamente solo lo que yo necesito. Yo quiero una velocidad que es un número, pues este componente no va a tener nada más que este número. Los demás componentes son componentes que Unity me da por defecto, por ejemplo, position, que es position, un float 3, es como un vector 3, ¿no? Heading es, otra vez, es como la orientación de la nave, float 3, es lo único que necesito para saber dónde se está moviendo y dónde está, ¿no? Transform Matrix ya es un poco más complicado, no, perdón, Transform Matrix es un float, es una matriz. Y eso es un poco más complicado. El Mesh Instance Renderer tiene 4 cosas. ¿Cuál mesh voy a utilizar? ¿Cuál material? Y luego 2 cast shadows y un boolean que es si recibe las sombras. 5 componentes, como podéis ver, es lo único que necesito para mover la nave, para que haga un poco de rotación así y para que se dibujen en la pantalla. Entonces creo esta primera entidad. Lo voy a compactar para que no nos confundimos. Y luego también podéis hacer esto, set shared component data. Entonces le digo al Entity Manager, para este tipo de componente, el Mesh Instance Renderer, ponle unos datos que son compartidos y esto también ahorra espacio en la memoria. Hecho esto, utilizo una nueva función que, lo siento, pero no me he dado tiempo a hablar de esto. Se llaman Native Containers. Native Containers es como una ventana desde el lado C#
a la memoria que hay en C++. Entonces vosotros creáis estos native container y no es exactamente, es como un array, lo utilizáis como si fuera un array, pero simplemente es como una ventana dentro de la memoria. Y le decís, pues créame un native array de tipo entidad de esta cantidad y utiliza el alocador temporary. Entonces, estos van a vivir solo unos 3 frames, por ejemplo. Pero como he dicho antes, como que aquí tenemos el control sobre cuánto van a vivir, aquí no hay sorpresas de garbage collector. Yo no estoy creando memoria al lado C Sharp y no sé cuándo este array va a ser quitado de la memoria. Lo elijo yo. Le digo que es temp y de hecho, un poco de spoiler, pero aquí hago dispose inmediatamente. Entonces, en cuanto lo he utilizado, inmediatamente libero esta memoria y no hay sorpresas de garbage collector. Entonces, creo el array y luego le digo al entity manager de hacer instantiate de playership entity, que es la entidad que he creado antes. O sea, la utilizo como si fuera un arquetipo, ¿no? Casi como un prefab, de alguna manera. Y le digo, créame 3000. Y luego las paso todas y le pongo los datos de posición y de speed, y simplemente porque lo quería un poco random. Entonces, una vez que todos los datos estén listos, todas las entidades han sido creadas, lado C++, puedo destruir la que he utilizado como prefab y hacer incluso dispose de este array. Entonces, yo lado C# ya no tengo nada en memoria, ya el garbage collector no puede pasar, no me puede dar ninguna sorpresa durante la ejecución del juego. Entonces, he creado estas entidades, ahora ¿cómo las gestiono? Pues como podéis ver aquí, no hay nada más. El script está solo, el GameObject es este, aquí no hay nada en estos otros GameObjects. Y cuando le doy a play, otra cosa importante, las entidades no son GameObjects. Lo podéis ver, no están en la hierarchy. Y esto es lo que las hace más ligera de alguna manera, porque obviamente no tiene transform, no tiene todos esos componentes que Unity necesita. Y esta es la parte que queremos arreglar y que queremos conectar. Yo, por ejemplo, no puedo seleccionar esas entidades en el scene view. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo está funcionando esta? ¿De manera mágica? Ok. Pues todo está en este, que no sé por qué se abre aquí, system. Como he dicho antes, ¿no? Entidades, componentes, sistemas. El sistema tiene la lógica. Entonces, este sistema que he creado yo se apoya, se puede decir, en el job system. Y tiene esto, a ver si lo puedo compactar un poco. Tiene el job mismo dentro del sistema. O sea, el job es este proceso que va a ser ejecutado cada frame y que va a mover las naves un poco, la va a girar un poco y la dibuja en la pantalla. Bueno, la dibuja no, en realidad. Y como podéis ver, el job simplemente tiene un método que se llama execute. Va a ser un poco como si fuera el update del job. Y el execute lo que hace es que hace unos cálculos y trabaja con los componentes de posición y de heading, más que nada. Entonces, como podéis ver, el job inherits de iJob Process Component Data, y pasándole los componentes que yo quiero, lo que hace es que este sistema automáticamente coge todas las entidades que tienen estos 3 componentes. Yo no tengo que asignarlas, no tengo que decirle dónde ir a cogerlas. Él simplemente mira toda la lista de entidades del mundo y dice, a ver, yo necesito todos vosotros que tenéis speed, position y heading. Podéis tener más, pero tenéis que tener estos 3. Y luego trabaja en ellas. Entonces se pasa todas las entidades y para cada una de esas ejecuta esta función sobre la entidad de manera súper rápida al lado C++. Entonces el job está hecho. ¿Quién es que llama este job? Pues el sistema mismo tiene su propio update, y en el update lo que hace simplemente es crear el job, new movement job, que es este aquí de arriba, y luego hace una cosa muy importante, porque como que ahora estamos hablando del lado C++, el lado C++ no sabe nada de Unity. El lado C++ tiene las entidades, pero no sabe nada del editor. Entonces, una cosa tan sencilla como el delta time no la tiene. El tiempo que ha pasado desde el frame anterior no la tiene. Entonces, ¿qué hace el sistema? Que se la pasa al otro lado. Dice, mira,
nuevo job y te paso el tiempo desde el frame anterior y el tiempo corriente. Y tú haces tu trabajo. Entonces cada vez crea nuevo job y luego tan sencillo como job.schedule, el job está planeado, decimos, y también restituye bueno, hay un sistema de handles que son básicamente lo que permite de tener un job conectado a otro. Entonces vosotros podéis crear un job y decir, pues en cuanto este esté terminado, empiezas el otro. Y los conectáis todos y luego el job system se encarga de ejecutarlo a la máxima velocidad posible, pero siempre respetando esta regla de dependencias que podéis decidir. Y también aquí podéis decidir la cantidad de batch, se llaman. O sea, cada job trabaja en 64 de estas unidades a la vez y luego 64, 64. Entonces cada thread, cada hilo del procesador recibe unos cuantos jobs y cada uno va a tener 64 unidades. Y esto, no sé, está en 64 ahora, podría ser cualquier otro número, depende un poco de los tests que vais a hacer. Pero para enseñaros cuánto puede ser sencillo. Luego todo esto es básicamente gameplay, decimos, son los cálculos que quedan a vosotros hacer. Entonces yo lo ejecuto y las entidades no aparecen en la hierarchy. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Como solución temporánea, tenéis una ventana que se llama Entity Debugger. Y Entity Debugger os enseña todas las entidades y todos los sistemas que están operando en ese momento. Entonces aquí puedo ver que hay un Entity Manager que no está básicamente procesando nada, no está cogiendo ningún tiempo, y él conoce a todas las entidades. Pues el Movement System que he hecho yo, que mira, busca Speed, Position, Heading, pues él ha encontrado 3.000 entidades. Running, yes. Y luego aquí puedo inspeccionar las entidades y mirar por fin, y ver por fin los componentes que había puesto antes. Speed, Position, Heading, Transform Matrix y Mesh Instance Render, los 5 que había puesto, ¿no? Entonces aquí por fin puedo hacer un poco de debug. Pero nosotros queremos mejorar estas herramientas mucho más, así que podríais seleccionar entidades en el Scene View y cosas así. Otra ventaja de trabajar en esta manera es que como que las cosas están compartidas en sistemas que son muy tengo que acabar muy rápido. Están muy cerrados, podéis ver claramente cuánto rendimiento, cuánto están cogiendo del procesador. Y los podéis desactivar y las cosas se separan y podéis entender básicamente dónde está el problema en vuestro juego y hacer debug y coger más rendimiento de manera muy sencilla con respecto a lo que se hace hoy con los Game Objects, donde no sabemos bien dónde está el bottleneck, ¿no? Pues nada, tengo que acabar muy rápido porque se me acaba el tiempo. Futuro de Unity, tenemos que jobificar todos los sistemas y CSificar mucho de ellos y seguir desarrollando ECS según vuestro feedback. Entonces, si queréis ir a los foros, hay una sección que se llama Beta and Experimental Features, donde podéis probar ECS, podéis descargar las demos sencillas y la demo de Nordeus, la que he enseñado antes, para ver cómo se hace este ECS. Sí. Este enlace tendría que llevaros a una página donde tenéis un montón de informaciones y de enlaces. Yo he terminado, no me da tiempo para preguntas, porque Alejandra empieza. No, da igual. O sea, me podéis buscar afuera y podemos hablar de esto todo el día, si queréis. Pues ya está. Gracias.